Amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Bienvenidos a nuestra meditación basada en el capítulo 12 de Romanos. Y nos hemos quedado ahí en el versículo 1 trabajándolo porque tiene mucho contenido. Y todo esto gira alrededor del llamado a la santidad. Vimos en nuestra última meditación cómo el apóstol Pablo nos llama a presentar nuestros cuerpos a Dios. Y hablábamos de que esa palabra presentar, que parece tan sencilla, es una palabra bien profunda, la palabra parastesai en el griego original, y tiene un trasfondo de presentar al Señor, de traer al Señor algo. Y se me ocurre que hay otro pasaje que nos puede ayudar a aclarar un poquito más esta idea de presentar. Vamos a detenernos un poquito más allí. Y usted verá cómo estas cosas se combinan y se refuerzan una a la otra. En el capítulo 6 de Romanos, el apóstol Pablo dice algo bien interesante. Dice aquí en el capítulo 6, versículo 11, así también vosotros, es decir, los cristianos, los creyentes, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ve usted aquí el llamado a la santidad de nuevo. Lo pone de la manera de que nos consideremos muertos al pecado, como que el pecado ya murió para nosotros y nosotros morimos para el pecado. No tenemos relación con él. Entonces dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ve aquí la mención de la palabra cuerpo, también como en Romanos 12, presentéis vuestros cuerpos. Vamos después a hablar un poquito acerca de lo que quiere decir esa palabra, cuerpos. Y en este caso, en el capítulo 6, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. De nuevo, nos está diciendo aquí, como hijos de Dios, no podemos dejar que el pecado se enseñoree. Otra palabra que usa Pablo también en varias ocasiones, que el pecado se enseñoree de nosotros, es decir, que nos domine, nos gobierne, nos controle, determine nuestra vida, que vivamos para Él, que le pongamos atención a todo lo que nos pide el cuerpo, ¿no? Los hijos de Dios no somos gobernados ni por la carne, ni los apetitos, ni por el pecado. Cristo nos ha liberado de la dictadura del pecado y ahora somos libres para escoger a quién vamos a servir. Y evidentemente antes como servíamos al pecado, ahora tenemos que servir a la santidad, tenemos que servir el reino de Dios, tenemos que servir los propósitos de Dios más bien. Ningún cristiano debe decir, oh, no puedo controlar esto, yo soy así y no puedo cambiar. Eso es una mentira del diablo. Si estamos en Cristo, estamos libres. Dice la Biblia que si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. Dice también que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. En Cristo Jesús somos libres del pecado y ya no se supone que sirvamos al pecado y que dejemos que Él nos gobierne. Dice que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos en sus concupiscencias, es decir, que estemos dándole rienda suelta y dándole satisfacción a todos los impulsos y todas las cosas que nos pide el pecado que hagamos, ¿no? En el versículo 13, ahí mismo él continúa diciendo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Ven aquí la palabra presentar otra vez? Que no dicen ni tampoco presenten sus miembros. ¿Cuáles son los miembros? Sus brazos, sus manos, sus pies, los órganos de su cuerpo, su mente, su boca, su lengua, sus ojos, sus oídos. No presente ninguno de esos elementos, los sentidos del cuerpo. No se lo entreguen al pecado. Entréguenselo ¿a quién? Al Padre, ¿no? Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No al pecado, sino a Dios. La mente inspirada por el Espíritu Santo del apóstol Pablo continúa pensando de la misma manera, ahí en el capítulo 6, ¿no? No dejen que el pecado reine sobre ustedes, no dejen que les controle, no presenten sus miembros, sus órganos, extremidades, sentidos al pecado como instrumentos de iniquidad. Hey, no dejes que tus manos, tus pies, tus oídos, tus ojos sean usados por el diablo
para hacer cosas malas, como instrumentos de iniquidad, para hacer daño a ti mismo o a otros, ¿no? Sino presentaos, otra vez la palabra esta, en el griego original, ¿no? Y también el infinitivo de esa palabra es paristemi. Yo tengo aquí en mis notas, dice presentar, entregar, rendir algo a alguien como su propiedad o para su uso, convertirse en objeto y entrar bajo el control o dominio de alguien, poner a la disposición de alguien algo. Todas estas ideas están encerradas en esa idea de presentar. No presenten sus cuerpos al pecado, sino dice, preséntense ustedes mismos a Dios. Nosotros tenemos que hacer eso cada día de nuestras vidas y en una manera solemne, seria y incambiable. Tenemos que presentar nuestros cuerpos, nuestras vidas a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ve usted aquí la contradicción entre miembros de instrumentos de iniquidad, instrumentos de justicia. ¿Qué eres tú? ¿Qué es tu cuerpo? ¿Qué es tu vida? ¿Qué son tus sentidos? ¿Instrumentos de iniquidad o instrumentos de justicia? Evidentemente tenemos que nuestra vida, cada sentido de nuestro ser, cada órgano, cada miembro de nuestro cuerpo, tenemos que continuamente estárselo ofreciendo al Señor una y otra vez para que Dios tome esas dimensiones de nuestro ser y las vaya convirtiendo en instrumentos para su gloria, para su honra. Nosotros somos agentes de bien. Nuestros cuerpos están hechos para servir al Señor, para reflejar la santidad de Cristo, para avanzar los intereses del reino, para evangelizar, para proclamar la verdad de Dios, para ejemplificar su carácter excelente y santo, no para ejemplificar los valores del diablo o del infierno. Entonces presentemos nuestros cuerpos como vivos de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y me gusta lo que dice el versículo 14 de Romanos 6. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es como un dictamen fulminante. El pecado no se va a enseñorear de ustedes. No está diciendo, no me gustaría que no se enseñoreara o qué bueno sería si el pecado. No, dice, no se enseñoreará. Dios lo ha declarado así. La gente que está sin Cristo son esclavos del pecado y del diablo. El que está en Cristo Jesús es libre. Es un estado jurídico. Entonces lo que tenemos que hacer es vivir en ese estado, vivir esa condición de libertad que Dios nos ha dado. No confiese esclavitud al pecado, sino confiese liberación. Dígase a usted mismo, yo soy libre, yo no tengo que estar viendo pornografía o adulterando o entreteniendo malos pensamientos o diciendo mentiras o robando, haciendo daño o manipulando a la gente o abusando de mi esposa o mi esposo o mis hijos. Diga, yo soy libre en Cristo Jesús, tengo libertad para vivir como Cristo quiere que yo viva. El pecado no se enseñoreará de mi vida. No estoy bajo la ley, la esclavitud del pecado, sino ahora bajo la gracia de Cristo Jesús. Qué maravilloso pasaje que nos aclara de nuevo esta idea de presentarnos y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Espero que esto sea de bendición para ti, Pastor Roberto Miranda. Que Dios te bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.